Dios le bendiga en este día, amados hermanos y amigos que estén escuchando este audio. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y como siempre dando gracias a Dios una vez más que me permite poder compartir su palabra, de que juntos le pidamos al Espíritu Santo de Dios que en este día pueda revelarnos aún más y conocer al Señor Jesucristo, a nuestro Dios a través de su palabra. Y quisiera compartirle algo que he estado meditando en este tiempo, en esta semana, leyendo el libro de Job. Quizás usted conoce un poco la historia, ¿sí? Y la verdad que es un libro como para hablar de muchas cosas, bastante extenso, ¿no? Si uno se mete a profundizar, digamos, de este libro, pero me gustaría compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón de manera breve. Sé que Dios va a estar hablando a través de su palabra. Sé que esta palabra, así como ha sido para mi vida en este tiempo, también será de gran bendición para, para ustedes. Y antes de dar como una pequeña introducción, sí, un poco de hablar de este libro, de por quién lo escribió, de qué se trata, ¿qué le parece si oramos? Hacemos una oración, ¿sí? Para que sea el Espíritu Santo hablando, convenciendo, trayendo convicción a nuestra vida, ¿sí? Y abriendo nuestro entendimiento para poder entender lo que Dios quiere decirnos. Padre Celestial, en esta tarde venimos ante tu presencia. Primeramente, darte gracias, Señor, porque un día más tu misericordia se ha renovado en nuestras vidas, en nuestras familias. Y agradecerte, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad y por tu gran amor hacia cada uno de nosotros. Queremos darte la gloria y la alabanza que solamente tú te mereces y pedirte en el nombre de Jesús que sea tu palabra hablando nuestra vida, sea revelada, abriendo nuestro entendimiento. Espíritu Santo, danos de ese entendimiento para comprender lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Pido la asistencia de tu Espíritu Santo, tu sabiduría. Señor, yo dependo de ti y que todo lo que salga de mi boca sea tu verdad y venga de parte de tu corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito, amados hermanos y amigos, que puedan abrir sus Biblias. Seguramente ya lo deben tener ahí a mano, pero les invito a que vayamos al libro de Job. Job se encuentra después de Esther y antes de los Salmos, y como para ubicarse un poquitito en el Antiguo Testamento. Y este libro es el primero de los libros poéticos, ¿sí? que tiene el Antiguo Testamento. Los otros libros que se le llaman poéticos son Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿sí? Se llama así por estar compuesto, por decirlo de alguna manera, casi totalmente en verso hebreo. Si uno pregunta o se pregunta quién escribió, ¿no? Este libro, no se sabe bien quién lo escribió ni cuándo fue escrito exactamente, pero parece que la historia se enmarca en tiempos de los patriarcas, antes de la formación, digamos, de Israel como nación. Por eso sí se cree que Job vivió aproximadamente en los tiempos de Abraham. Pero si bien, aunque no sabemos con exactitud quién fue el hombre de Dios que registró la historia de Job, sí sabemos que fue, por supuesto, como toda la palabra de Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Yo le comentaba que al volver a leer este libro tan impresionante, interesante, como toda la palabra de Dios, ¿no? Job, un hombre que comienza en el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Describiendo, digamos, cómo era Job, este hombre, este varón perfecto y recto, temeroso de Dios y que era apartado del mal. Que incluso unos versículos
un poquito más adelante, ¿sí? En el versículo 8, después lo vamos a leer bien, Dios mismo habla de Job, ¿no? Diciendo, mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de mal. Un hombre que incluso cuando usted lee, yo le invito a que usted después pueda así leerlo tranquilamente, detenidamente, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que le pueda revelar cada versículo, porque es impresionante de qué se trata esto, ¿no? De este libro, a qué nos quiere llevar, digamos, de conocer a nuestro Dios. Como le decía, un hombre que recto, perfecto, ¿no? Temeroso de Dios, pero que uno puede ver también un hombre que incluso, fíjese, ¿no? Ofrecía, dice la Biblia, holocaustos conforme al número de sus hijos, él tuvo 7 hijos y 3 hijas, ¿no? Y él decía, ofrecía estos holocaustos porque decía quizás sus hijos habían pecado, como que quizás sus hijos habían ofendido a Dios, ¿no? Habían blasfemiado, exactamente lo que dice la palabra, contra Dios en sus corazones, y todos los días él hacía eso, ¿no? Ofrecía holocausto, ¿no? Ese temor hacia Dios por el pecado, por él y por sus hijos. Y cuando uno lee este libro, quizás lo primero que uno puede notar, porque inclusive yo mismo también he observado y he pensado o lo he interpretado, ¿no? Es decir, lo que uno puede llegar a interpretar es que este libro, que el mensaje central, por decirlo así, ¿no? O a qué apunta este libro por ahí, son las aflicciones de Job, ¿no? Uno ve las aflicciones porque uno lee y ve todo todo lo que le ha acontecido, ¿no? Todos los sucesos uno detrás de otro, y uno piensa, bueno, Dios puso a prueba a Dios está probando, Dios quiere enseñarle algo a Job, ¿no? Y uno por ahí se centra, por decirlo así, en las aflicciones, ¿no? De Job. Pero cuando uno examina más la palabra de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele lo más profundo de su palabra, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta impresionante historia? No solamente ver las aflicciones y no solamente ver hoy el pobre Job pasando diversas situaciones difíciles, sino que lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar, algo mucho más profundo. Por eso qué importante, mis hermanos, es escudriñar la palabra de Dios, sentarse y poder meditar en ella, realmente, ¿no? Tener ese tiempo en cuanto a la palabra, para saber lo que Dios y para poder entender lo que Dios quiere mostrarnos y revelarnos. Y lo que podemos ver acá en este interesante libro son 3 aspectos importantes, ¿sí? que vamos a verlo muy brevemente. Como les dije, la verdad que es un libro tan impresionante, que tiene tanto para desarrollarse, pero bueno, por cuestiones de tiempo veremos de manera breve, como una síntesis, por decirlo así. Pero lo que quisiera es poder compartirlo, que podamos ver juntos, que es de este libro el mensaje central o esos 3 aspectos importantes, con la guía del Espíritu Santo, es ver este Dios soberano de sabiduría y de amor. Poder ver a través de este libro, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos, es poder ver a este tan grande y maravilloso Dios, es poder ver su gloria y su bondad, su poder, que Él es un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, que es un Dios sabio, que todo lo sabe, y que es un Dios de amor que nos ama con amor eterno, ¿sí?
Pero también hay algo importante que cuando uno lee este libro con la guía y la ayuda del Espíritu Santo, podemos ver que Job se encontraba en una guerra espiritual. A Job, sin previo aviso, experimenta ataques, ¿sí?, del enemigo. Y varios sucesos que llevaron esos sucesos a conocer a Dios realmente. Fíjese que usted luego en el último capítulo, 42 capítulos tiene Job, y en el último capítulo él hace una declaración impresionante de Dios. De oídas te había conocido, más ahora mis ojos te ven. Un encuentro tremendo con el Señor había tenido. Un hombre, estamos hablando de un hombre que Dios mismo dijo que era perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Que Dios mismo dijo que no había ningún otro hombre en la tierra como él. Pero sin embargo, Dios permitió, y esto es lo que debemos entender, ¿no?, que Dios permite muchas veces situaciones en nuestra vida, pero que nos lleva para poder conocerle más a Él. Pero no solamente para poder conocerle, sino para poder ver la soberanía de Dios y su sabiduría, su gran amor. Vamos a entrar en lo que es la historia de Job, ¿sí?, un poquito de manera breve. Y en el capítulo 1, ¿sí?, o los capítulos, mejor dicho, del 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 10, podemos ver las aflicciones que Job pasó, permitido, por supuesto, por Dios. Job era alguien muy rico, podríamos decir, en ese tiempo, ¿sí?, que como dijo, tuvo 7 hijos y 3 hijas, y como ya habíamos mencionado, que era un hombre de Dios, perfecto, etc. Cuando leemos estos versículos, podemos ver que no se trata solo de Job aquí, sino algo mucho más grande, digamos, por decirlo así, ¿no? Lo que Job, es decir, hay algo que se genera, por decirlo así, en los cielos. Entonces, cuando sigue leyendo los versículos, aquí podemos observar el ambiente espiritual que nosotros no vemos, ¿sí?, pero que sabemos que existe por medio de su palabra, ¿sí? Sabemos que hay un mundo invisible, sabemos que el enemigo, como dice la palabra, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? En ese momento, Job no sabía de todo esto. Él, porque tampoco cuando usted lee todos los siguientes capítulos, usted va a observar algo, que Dios nunca le dio la respuesta o nunca le dijo del por qué. Sí, esto es algo más adelante lo vamos a aclarar un poquito mejor. Pero Job no tenía ni idea, digamos, de por qué lo que estaba sucediendo, por qué le estaba pasando eso. Es decir, que Dios permitió que le sucediera todas esas cosas. Dios usó a Job, podemos decir, para mostrar su gloria, su poder, su señorío, su soberanía. Que Él es el único Dios verdadero, sabio, y que todo y todo dominio, potestades, principado, todo está sujeto a Él. Y Él está al control de todo. Por eso digo que es impresionante leer este libro, porque podemos ver que si bien el diablo es el príncipe de las tinieblas, ¿no?, el príncipe del mundo, así lo dice la Biblia, que anda al acecho en todo el tiempo, ¿no?, que está destruyendo y vidas, que quiere destruir vidas, y a los hijos de Dios también tratando de
por ahí hacerlos caer, de hacerlos alejar del Señor, ¿no? Pero acá hay algo para destacar y para poder comprender, como quien dice de una vez por todas, que en el caso de los hijos de Dios, a los hijos de Dios el enemigo no tiene ningún poder ni autoridad sobre nuestras vidas, excepto que, como aquí, y lo vamos a ver si en instante, Dios permite que el enemigo ataque a Job. Como dije, el diablo, el acusador, siempre tratará de hacernos caer, ¿no? De alejarnos de Dios. Cuando pasamos circunstancias, pruebas, luchas vienen o acontecimientos vienen a nuestras vidas. Ahí está el enemigo que quiere aprovechar, ¿no? Para hacernos dudar, para desalentar, para hacernos sentir frustrados, para traer confusión a nuestra vida, hasta quizás pensamientos para cuestionar a Dios, ¿no? Pero es aquí donde debemos afirmarnos en Dios, como un ancla, así, depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en el Señor. Y poder ver y entender en el suceso, en el acontecimiento que estoy atravesando, que Dios quiere glorificarse a través de eso, que Dios quiere mostrarnos de su poder, de su grandeza, de su soberanía. Volvamos a la palabra de Dios, digamos, a los siguientes versículos. La Biblia dice en el versículo 6 del capítulo 1, acá vamos a entender un poquito más cómo fue que llegaron estos sucesos a Job, ¿no? Entonces, en el versículo 6 del capítulo 1 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, cuando uno ve esta pregunta diciendo, Dios le está preguntando a Satanás de dónde vienes, por supuesto que Dios sabe, y Dios sabía, ¿no? De dónde. Pero bueno, hay una conversación, por decirlo así, ahí con el enemigo. Y esto que le voy a decir por ahí, no sé si va a sonar medio fuerte, como diciendo, oh, Jimena, ¿qué estás diciendo o qué quieres decir, no? Pero por eso, cuando uno le pide al Espíritu Santo de Dios, Señor, la verdad quiero hacerme entender, ¿no? Cada versículo, poder examinar, porque hay tanto tesoro escondido, por decirlo así, tanta profundidad, en cada versículo. Que usted fíjese, y yo meditaba en esto, porque dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjese la pregunta, ¿no? Como que, ¿ves a mi siervo, no? Yo lo tomé como Dios, por decirlo así, ¿no? Presentándole como, ¿no? Un desafío al enemigo. Y dice que Satanás responde a Jehová y entonces le dice, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Claro, Satanás dice, digamos, tú lo vendes, tiene todo. Está totalmente bendecido, está bien de salud, tiene su familia, económicamente está bien. ¿Cómo no te va, como parafraseando, ¿no? ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no te va a alabar? ¿Y cómo no va a ser recto o no? O estar bien delante de ti si tiene todo. Y Satanás le dice, al trabajo de su mano has dado bendición, por tanto sus bienes
sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano. Miren lo que le dice Satanás. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y acá en versículo 12, algo muy interesante. Porque Satanás le dice, a ver, extiende tu mano, a ver si Job sigue tan íntegro, ¿no? Sigue tan recto delante de ti. Dijo Jehová, dice en el 12 a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y ahí comienza todos los sucesos a Job. Uno puede ver acá y hacerse la siguiente pregunta, ¿no? ¿Tocó Satanás los bienes, la familia y su cuerpo? Porque luego no solamente pierde su familia, sus hijos, sus 7 hijos y sus 3 hijas, pierde todo el ganado, sus bienes, sino que luego viene sobre el mismo Job una enfermedad tremenda. Entonces uno se pregunta, si tocó Satanás los bienes, la familia y el cuerpo de Job por su cuenta, a entera libertad de su maligna voluntad. Por supuesto que no. Fíjense en la conversación, ¿no? Que él tiene y con permiso, Dios le dio el permiso, mas le dijo su vida, no la toques. Y Dios permitió. Dios puso a prueba a Job. Y acá hay algo también para poder meditar, ¿no? Que a veces, o muchas veces, algunos hijos de Dios como que viven obsesionados por la existencia y las actividades, ¿sí? Del enemigo, digamos, ¿no? Y de sus demonios. Es verdad que sí, ellos existen. No estoy diciendo que no le tenemos que dar importancia, ¿sí? Hay un ambiente espiritual, existe el enemigo y sus demonios. Pero el Hijo de Dios, cuando nosotros pasamos sucesos, cuando pasamos quizás dolores, cuando pasamos pruebas, cuando somos atribulados, lo que debemos hacer es poner nuestro corazón y nuestra mirada en una verdad que es suprema. ¿Cuál es esa verdad? Dios está en el trono. Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Y por ahí muchas veces nos centramos. Yo no digo que no, no digo que a mí no me haya pasado, de las circunstancias o las situaciones adversas que vienen a nuestras vidas. Por ahí no saber qué hacer, ¿sí? Nos desorientamos quizás, nos frustramos y perdemos de vista, sacamos nuestra mirada de donde debe estar, que es en Cristo, es en Dios, que es el que tiene el control de todas las cosas. Y saber y entender esto, que muchas veces pareciera que lo entendemos, pero al final no. Es poder entender que si algo pasa a mi vida, es porque, bueno, Dios lo permitió, pero es para algo, con un propósito, porque Dios quiere mostrar su gloria, porque Él quiere mostrar su poder, Él quiere mostrar su majestad, su sabiduría, su amor. Y no solo eso, sino que el que podamos acercarnos a Él más y poder buscarle en todo momento y en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Nuestra mirada pueda estar puesta en Él, en aquel que está sentado en el trono. Cuando pasamos diferentes situaciones, y a veces pareciera como este hombre, como Job, una detrás de otra. Parece que
como quien dice, ¿no? Uno no termina de levantarse que te viene otra situación. Imagínense imagínense Job, ¿no? Las noticias que le trajeron una detrás de otra, las malas noticias. No terminaban de decirle que habían perdido todo su ganado y todo, que vino otro a decirle que sus hijos habían muerto. Tremendo. Una mala noticia detrás de otra. Y uno puede ver en la palabra de Dios, en el versículo, estamos todavía en el capítulo 1, versículo 20, que dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y yo meditaba en esto, Dios Señor, cuando uno atraviesa, ¿no? Y llega a esas noticias tan inesperadas. Llega eso que ni siquiera en nuestra mente quizás podría haberse imaginado. Llega el dolor, la aflicción. ¿Qué es lo que hacemos, no? ¿Cuál es nuestra actitud ante Dios? Meditaba y el Señor me llevaba a que nos centramos por ahí en el problema, en la adversidad, nos centramos en que el enemigo nos está atacando, nos está bofeteando, o realmente ponemos nuestra mirada en Cristo y vamos a Él y nos postramos como hizo Job, de postrarnos delante de Dios y adorarle. Cuando uno sigue avanzando en los siguientes capítulos, pues es muy extenso este libro, es muy profundo. Lo voy a resumir, luego Satanás se vuelve a presentar nuevamente delante de Dios, ¿no? Ahí hay una conversación otra vez y Dios permite que Job tenga una enfermedad, digamos. Vamos a leerlo en el capítulo 2, versículo 5, dice, pero extiende ahora tu mano, esto lo está diciendo Satanás a Dios, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y cuando uno lee versículo más adelante, algo que también para meditar, porque la mujer de Job le dice, ¿aún retienes tu integridad?, le pregunta. Y mire lo que le dice, como siempre dicen, la idónea, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Uno que va a esperar que la esposa, la mujer, la idónea, le diga eso. Uno esperaría que la mujer, ¿no? que está viendo que su marido sí está sufriendo, poder alivianar, como quien dice, ¿no? Poder ayudarlo, pero con un buen consejo. Y uno puede ver acá, ¿no? Cómo a veces uno puede influir, ya sea para bendición o para maldición, ¿no? Y en el caso de esta mujer, ¿no? Su esposa, decirle así, de esa manera, pero sin embargo, Job le contesta, ¿no? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatúa, has hablado. Entonces, él le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
qué sabiduría, ¿no? También que Job tenía, ¿no? Y ahí se puede ver el temor hacia Dios. Luego aparecen en la escena, en el cuadro, como quien dice, los consoladores, los amigos. Que cuando yo volví a leer estos capítulos, ¿no? Yo digo, amigos como esto me parece, ¿no? Mejor no tenerlos. Pero uno se ríe ahora por ahí, ¿no? Pero en ese tiempo fueron estos amigos que amaban a Job, obviamente. Se enteraron de la situación y quisieron ir para consolarle. Pero cuando usted lee los capítulos del 2 en adelante, versículo 10, estos tres amigos que aparecen ahora en la cena, Elifaz, Bildad y Zofar, estos consoladores que podemos decir que atormentan, ¿no? Más que consolar por ahí dar una palabra de aliento. Según ellos, por ahí el sufrimiento o lo que Job estaba pasando era la causa por ahí para ellos era que Job estaba en pecado, que Job había pecado, que Job se había olvidado de Dios, que había iniquidad, ¿no? Aunque estos hombres por ahí estaban llenos de sabiduría, pero lo que a ellos les faltó en ese momento fue discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? De manera sencilla como para definirlo, es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Y ellos cometieron el error, digamos, de creer que todo sufrimiento es un castigo de Dios por algún pecado. Y ellos insistían en esto. Y no es así. Y muchas veces yo pensaba, ¿no? Porque, bueno, quizás a veces lo he escuchado también. Y por ahí no nos damos cuenta, quizás, pero a veces quizás sea juzgado, ¿no? Y pensamos que tal hermano, tal hermana están pasando cierta situación o algo porque quizás está en pecado, ¿no? O algo está haciendo mal. O fíjate, examinate a ver qué está pasando en tu vida. Y uno lee la historia de Job y vuelvo a repetir, Dios mismo dijo que era temeroso, recto, perfecto, apartado del mal. Entonces, Dios no estaba castigando a Job porque había pecado. Esto es importante entenderlo. La palabra de Dios nos habla y nos dice en varios versículos. La verdad que son varios los que tengo acá, pero por cuestiones de tiempo, ¿sí? Pero Dios nos habla que vamos a pasar por el valle de sombra de muerte, que vamos a pasar aflicciones, angustia, tribulaciones, enfermedad, apuros, vamos a ser perseguidos, ¿sí? Vamos a ser quizás despreciados, vamos a pasar por el fuego. Pero qué importante es poder saber y estar seguro y declarar que en cualquiera de esas circunstancias que podamos atravesar, Dios está con nosotros. Él estará con nosotros. Y cuando vamos a Él nos da la fortaleza y la fuerza para poder salir de esta batalla espiritual y poder ganar y tener la victoria. Como dije, muchas veces no vamos a entender, quizás muchas cosas no vamos a poder comprender del por qué nos suceden ciertas cosas. Pero lo importante no es comprender todo. Lo importante es confiar en aquel que lo sabe todo. Amén. Y volviendo a estos amigos consoladores que Job mismo
los llama consoladores molestos en el capítulo 16, versículo 2. Dice consoladores molestos. Y esto me lleva también a meditar a que no basta con saber grandes verdades. Podemos tener todo el conocimiento de la palabra de Dios. Nos podemos saber desde el Génesis hasta el Apocalipsis cada versículo. Pero la palabra de Dios, las palabras de esta escritura, muchas veces sin el amor del Dios de la Biblia, pueden ser un instrumento para herir, para golpear, para lastimar, en lugar de salvar, de restaurar, de restituir, de sanar. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿sí? Que sea el amor de Dios a través de nuestras vidas, que sí podamos consolar y estar ahí y poder transmitir su verdad, pero que sea para salvar, para restaurar, para restituir, para sanar, para corregir, pero en amor. Yo encontré algo que a mí me pareció interesante, que hace un tiempo, años atrás, lo aprendí, y esto de los consoladores, el consolador molesto, ¿quiénes son, no? Por ahí, o a quién se lo llama. Y aquel que pretende entender de inmediato y explicar con suficiencia el dolor y la tragedia del hermano. Aquel que frente al dolor alza el dedo acusador. Aquel que no sabe llorar con los que lloran. Aquel que no sabe callar e interceder por el que sufre. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo, ¿no? Tiempo de hablar y tiempo de callar. Pedirle a Dios sabiduría, pero no solamente sabiduría, sino discernimiento. Y que lo que uno hable o tenga para transmitir, pedirle, Señor, bueno, sea con tu sabiduría, sea con tu gracia, sea con tu amor, para poder edificar a mi hermano en la situación que por ahí está atravesando, para que su vida pueda ser restaurada, sanada a través de tu palabra. Y avanzando un poquito más adelante, en el capítulo 32 aparece un cuarto amigo de Job, que es Eliú. Este joven que de cierta manera, ¿no? Que también tiene una sabiduría y como que prepara el camino, por decirlo así, para la revelación que sigue, la que Dios hace de sí mismo. Eliú va a proclamar la grandeza y la majestad de Dios. Y luego en el capítulo 38 en adelante hasta el 42, ahí podemos ver cuando Dios habla. Y ahora Dios le habla a Job. Y uno puede ver que las preguntas de Job por eso quedaron momentáneamente sin respuesta. Pero él ahora está satisfecho cuando usted avanza en los siguientes capítulos. Él puede ver en un instante la gloria y la grandeza de Dios. Él ahora puede conocer aún más en profundidad a ese Dios que tiene el dominio sobre todas las cosas. Ese Dios que jamás lo abandonó a él. Sí permitió que pasara diferentes sucesos terribles. Pero Dios conocía, porque el Salmo 139, que también le invito a que usted lo pueda leer después tranquilamente, Dios conoce todo de nosotros. Dice que antes de que hablemos, antes de que pronunciemos algo, Él lo sabe todo de nuestras vidas. Él sabe lo que nosotros podemos soportar. Él lo sabe todo. Si Él fue el que nos creó y nos formó. Y Job puede confiar plenamente en Dios, aunque quizás no entienda las circunstancias. Quizás no lo entendió todo, no entendió el porqué.
porque ahí cuando uno lee la Biblia, lee ese libro, Dios no le dice, vino Satanás, y no le explica eso. Pero Job llegó a conocerlo más al Señor. Y muchas veces, como le dije, no vamos a poder comprender todo. Porque en Isaías 55, versículo 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya en el último capítulo, uno puede ver la mano de Dios después de todo lo que pasó Job, después de todas las preguntas que por ahí se hizo, de esos amigos que quisieron consolarlo, pero más que consolarlo, bueno, no fueron de gran ayuda. Aún su mujer diciéndole, muérete y ya está. Todo lo que pasó. Ese siervo de Dios que fue purificado, que fue restaurado. Una experiencia de dolor terrible que atravesó, ¿no? Pero también de revelación, una experiencia de revelación donde Dios quita esa aflicción y fíjese, le devuelve a su hijo el doble de su anterior prosperidad. El doble. Dios lo vuelve a bendecir grandemente. De manera muy breve quise compartir este libro. Sé que por eso hay muchísimo, por ello lo hice de una manera muy resumida y quizás un poco rápida, pero a lo que quería llegar y que podamos ver en este libro es que, y entender que vivimos, ¿sí?, en una guerra espiritual, pero que debemos recordar 3 cosas muy fundamentales e importantes que Dios ha revelado, ¿sí?, sobre sí mismo a Job a través de este libro y nos revela nuestras vidas. Recordar que de la soberanía de Dios, Él está en control, hermano. Él está en control de todo. Recordar la sabiduría de Dios, que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no entendemos. Y nosotros podemos ir a Él. A ver, muchas veces vamos a tener preguntas, sí. ¿Quién no se ha preguntado ciertas cosas? Como, ¿por qué a mí, Señor? ¿O por qué tengo que seguir pasando esto? Estás quizás el por qué. Y qué bueno que podamos ir a Él. Él quiere que vayamos a Él. Que nuestras frustraciones, que nuestras dudas, que nuestras confusiones podamos hablar y decirle, Señor, a mí me sucede esto. Aunque Él lo sabe todo, obviamente, pero Él quiere escucharnos. Él quiere hablarnos. Y aunque muchas veces no lo vamos a entender, lo que Él quiere es que confiemos y que nuestra fe esté depositada en Él. Pedirle al Señor, Señor, que mi fe no mengue. Que realmente pueda estar seguro en ti y estar confiado en que tú sabes lo que haces. Y recordar el amor de Dios, que Él está comprometido con su gloria y con nuestro bien más de lo que nosotros lo estamos, hermano. Y por tanto podemos confiar en Él mientras peleamos la buena batalla. Poder decir como Job, mi Redentor vive, mi Redentor vive. Él es mi Señor y mi Salvador.
que lo que Dios pide de nuestras vidas en este tiempo, y siempre lo ha pedido, es poder acercarnos a Él, es poder conocerle más a Él, porque Él quiere mostrarnos de su grandeza, de su soberanía, quién es Él, quién es Dios, soberano, omnipotente, omnipresente, el único Dios, a quien se sujetan todos, aún el enemigo. Sé que muchas veces no será fácil, pero hermano, no hay otra salida. Y eso es lo que debemos entender. Muchas veces nos desenfocamos, perdemos tiempos en cosas que no tienen sentido y nos vamos a la fuente de sabiduría, nos vamos a los pies de Jesucristo, a Él, el que llena nuestras vidas, que renueva nuestro ser, que nos habla a través de su palabra. Es fundamental poder pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a poder meditar en tu palabra día y noche, a poder, como quien dice, habitar en ella, habitar en tu verdad, porque así también no solamente habitar en tu verdad y que tú vas a hablar a mi vida, sino también para poder proclamar tu verdad, para poder transmitir el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Pero para eso yo debo tener un conocimiento de Dios. Y para tener un conocimiento de Dios tengo que tener una intimidad con el Señor. Y en cualquier circunstancia que podamos atravesar, dolor, tristeza, pruebas, luchas, poder ir a Él, acercarnos más a Él. Y a través de esas pruebas y de esa batalla poder conocerle más a Dios y ver su gloria, ver su majestad, ver su señorío. Quizás estamos siendo zarandeados en este tiempo. Jesús le dice a Simón en Lucas capítulo 22, en el versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Fíjese, nuestro intercesor, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, que tenemos acceso por medio de Jesús al Padre, que podemos clamar a Él y pedir en el nombre de Jesús, y Dios nos oirá. En el versículo 30 dice: pero yo he rogado por ti, le dice Jesús, que tu fe no falte. Y mi hermano, yo quiero orar en esta noche para que tu fe no falte, para que tu fe no decaiga, para que sigas adelante, pero mirando hacia la cruz, mirando a Cristo. Y quizás estás pasando aflicciones, tribulaciones, seguramente. Quizás Dios esté probando. Y Dios permitió, pero ¿sabes para qué? Para que podamos acercarnos más a Él. Para que podamos pedirle socorro que viene de Él. Él es nuestro pronto auxilio. De Él viene nuestra consolación. De Él viene la salvación. Solo de Él y por medio de Él, por medio de Jesucristo. Esto es lo que quería compartirte en esta tarde. Te invito nuevamente, mi hermano querido, que puedas examinar este libro. Sé que Dios va a seguir hablándote de una manera tremenda, así como lo ha hecho a mi vida. Y sé que aún hay más que Dios quiere revelar. Pero quiero, antes de terminar, este audio, quisiera compartirte una canción que Dios ha puesto en mi corazón. Mire, cuando escucho alabanzas, canciones donde el Espíritu Santo ministra mi vida, de muchas que me gustan, yo por ahí sé tocar un poco la guitarra, veo lo básico. y a veces intento sacar alguna canción y por ahí no me sale. Pero cuando me sale es porque Dios quiere que le cante
esa canción, Dios quiere que le exprese con ese canto lo que hay en mi corazón. Yo quisiera compartirle esta canción, quizás la haya escuchado, quizás la sepa, quizás no. Si no la sabe, déjese ministrar por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y esta canción, siempre digo que Dios sabe lo que hace. Dios conoce su corazón, mi corazón. Dios conoce sus pensamientos, mis pensamientos. Y las cosas que han de sucedernos. Y esta canción habla que cuando nos acercamos más a Él, cuando le buscamos, hallamos más en el Señor. Qué hermoso. Yo le invito a que le pueda buscar en esta tarde. Cuando más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Cuando más te busco, Jesús, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y a recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Cuando más te busco,
soberano que está al control de toda situación. Queremos buscarte, Señor, cada día más. Señor, yo no conozco quizás las adversidades, quizás los problemas que hoy mis hermanos, o quizás ese amigo que está escuchando este audio, esté atravesando. Pero quiero pedirte que lo ayudes a buscarte para que puedan conocerte más. Quiero pedirte, Señor, que la fe de mis hermanos no decaiga, no falte en cualquier situación que puedan atravesar. Que podamos aferrarnos a ti, Señor, a tu presencia. Que podamos afirmarnos en tu palabra y habitar en ella cada día. Porque a través de ella podemos conocerte más. Porque ella es nuestro aliento y nuestra fortaleza, es quien aumenta nuestra fe. Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestra guía. Revélanos más. Llévanos a tiempo de intimidad, en lo secreto. Llevar nuestras angustias, nuestras aflicciones, nuestras dudas, nuestras frustraciones, nuestras confusiones, Señor. Nuestra tristeza, nuestro dolor. Llevarlo todo a ti, nuestras cargas. Realmente poder dejarlas a ti y estar seguros y creyendo firmemente que tú eres el Dios soberano, el que tiene el dominio de todas las cosas. Señor, que podamos entender tu propósito en nuestras vidas, para lo cual hemos nacido, para lo cual tú nos creaste y nos formaste, para la alabanza de tu gloria, para tener una relación y una comunión contigo, para conocerte más y amarte cada día más. Gracias por tu presencia en esta tarde. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que cada día podamos ir a ti con un corazón humillado ante tu presencia, arrepentido de nuestros pecados, Señor, porque somos pecadores y fallamos, pero poder ir a ti, Señor, acercarnos cada día más a ti, Señor. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y recostarme, sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es esa paz como da el mundo, Señor. Danos de tu paz en medio de toda circunstancia. Gracias, Señor. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús, alabanza y honor sea para ti. Gloria a Dios. Bueno, espero que haya sido de bendición y los saludo nuevamente. Que Dios los bendiga y que podamos seguir meditando en la palabra de Dios y seguir buscándole cada día más al Señor. Un abrazo grande y será hasta la próxima si Dios quiere.